Te doy la bienvenida a otro episodio de A Pecho Descubierto. En primer lugar, quería agradecerte estar al otro lado, ya sea escuchándonos o viéndonos, porque desde que empezamos pues estamos recibiendo muchísimo cariño, así que gracias. Y no me voy a enrollar más. En este episodio vamos a tratar, un tema que al final pues es como muy recurrente, creo que además está muy, muy de moda y muy presente prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida, que viene a ser la salud. Y siendo un poco más específicos, hablando de entrenamiento, de deporte y de nutrición. Como sabemos, el mundo del deporte es muy amplio y de hecho muchas personas, yo me incluyo, somos muy aficionadas o podemos serlo a practicar determinados tipos de fútbol, baloncesto, artes marciales. Pero más allá de eso, las personas que se dedican a ello profesionalmente y deportistas de élite tienen detrás a preparadores físicos que ejecutan y trazan en un hilo muy fino todas las preparaciones en cuanto a rendimiento, a maximizar y optimizar la fuerza y la energía de esta persona y también adecuar la nutrición pues, a una vida que merezca un poco la pena también vivirla, ¿no? Y a disfrutar y al mismo tiempo poner el cuerpo, digamos, en el prime, ¿no? O en el top. Después de soltarte todo este tocho, y a lo que quiero llegar es a presentar al invitado de hoy. Tengo conmigo a Fernando Guerrero, encantadísima de que estés con nosotros. El placer es mío, Celia, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a que este ser de luz nos ilumine en este tema que, bueno, al final leemos mucho por redes, escuchamos mucho en la tele, en la radio, en todos lados, pero al final aquí tenemos a un profesional que además está súper ocupado. Muchísimas gracias por venir de nuevo. Y comenzamos, si te parece. Fenomenal, nada, gracias por la presentación. Desde luego, espero estar a la mínima altura de la presentación brutal que has hecho. Así que, nada, vamos a ello. Vamos para allá. Lo primero, Fernando, que siempre lo pregunto y me gusta mucho preguntarlo, es cómo te definirías a ti mismo. ¿Cómo me definiría a mí mismo? Bueno, yo realmente soy una persona muy normal. Sí que es verdad que soy emocionalmente equilibrado, pero creo o me considero que soy una persona coherente, que aplica mucho el sentido común para tomar todas las decisiones, tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, me encanta la gente, soy muy sociable. Y la verdad que, bueno, soy muy alegre, me gusta mucho. Lo que más me gusta del mundo es ser feliz y provocar situaciones que me hagan ser feliz y estar a gusto. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues tenemos nuestros hobbies, tenemos nuestro campo, nuestro área de trabajo. En este caso, pues yo me apasiona, pero bueno, sería una breve y creo que efectiva presentación. Maravilloso. Bueno, profesionalmente eres preparador físico. Correcto. Y además trabajas con un grupo muy concreto de deportistas que son futbolistas. Uh-huh. Y luego aparte, como estábamos hablando antes, off cámara, también con gente, con mortales. ¿Vale? Con mortales. Con mortales. Vamos me a gusta ahí. Ese adjetivo mejor, sí. Efectivamente. Dentro de la gran presencia y del trabajo que tienes como preparador físico, entiendo que hubo un comienzo, ¿vale? Todos somos pequeños en algún momento. Entonces, ¿en qué momento tu vida y el deporte se encuentran? Bueno, realmente mi pasión ha sido el fútbol desde pequeño. No sé en qué momento empiezo a amar pegarle patadas a un balón, pero realmente es el fútbol el que me hace que lo único que quiero hacer durante el día es jugar al fútbol, lo único que quiero hacer cuando estoy sentado en el sofá es ver fútbol, y realmente es el fútbol el que empieza a ser un poco el epicentro de toda mi vida. Van pasando los años, pues más juego, van pasando los años, intento ser mejor dentro de del pobre nivel que podía tener, pero realmente era todo, pasaba, todas las decisiones que tomaba eran en relación al fútbol. Entonces, bueno, al final es un poco lo que me hace enfocarme, ya que yo conocía mis limitaciones y no va a ser nunca un jugador profesional, pues digo, vale, ¿cómo puedo acercarme al mundo del fútbol? Digo, vamos a estudiar ciencia del deporte y ya veré si me gusta más ser entrenador o ser probador físico. Y fue ya cuando empecé a un poco estudiar lo que es pues, la carrera o formándome, cuando realmente empiezo a darme cuenta que lo que me gusta es la preparación física. Entonces podríamos decir que el deporte, voy a incluir también la nutrición, quizá porque me ha dado la gana a mí, ahora si me tienes que corregir, pues tú me corriges. ¿El deporte y la nutrición siempre han sido tu plan A con respecto a dedicarte a ello profesionalmente? No porque a ver, realmente creo que cuando somos pequeños y nos preguntan qué quiere ser de mayor, yo decía que no lo sabía. Sí que me gustaba. Sí, decía jugador de fútbol. Jugar en el Madrid, decía cuando era pequeño. Pero realmente es algo irreal y que conforme vas avanzando un poco en tu vida te das cuenta que jugador profesional no voy a ser. Entonces, de alguna forma, quería acercarme a trabajar con jugadores profesionales o el mundo del fútbol. Mi plana
empezó a serlo ya cuando ya tengo cierta edad y cuando estoy prácticamente estudiando la carrera, que es cuando digo, vale, me gusta el fútbol y quiero intentar enfocar todos mis conocimientos a aplicarlo en el campo del fútbol. Pero, pero no creo que hubiera sido mi plan A. Tampoco tenía plan A. O sea, simplemente porque no tenía un plan muy establecido o muy fijo. Y el tema de nutrición todavía menos. La nutrición viene, sí que es un campo que va completamente de la mano, que me ha gustado siempre, que lo he aplicado y que hay un punto de inflexión que es cuando ya empiezo a trabajar como probador físico, cuando me doy cuenta que es algo muy relevante que de alguna forma va a sumar mucho al trabajo que estoy haciendo. Genial, porque también, sí que si os quedarais off cámara o esto durará más, pero bueno, para esto, patrocinadores, porque si no, no nos dan las horas del día, ¿vale? Esto es lo que hay. Realmente, hablándolo incluso fuera del campo de la salud humana, hablando de la salud animal también por mi profesión como veterinaria, hablábamos de la importancia de la salud y también con respecto a la nutrición y realmente pues esta dupla y esta sinergia pues es más que palpable y cada vez pues existen más evidencias. Sobre todo, otra pregunta que quería sobre todo dejarte caer, por si hay personas que nos están escuchando que quieran dedicarse también a esto. ¿Cómo y dónde comenzaste a formarte? Yo empecé, bueno, cuando terminé los estudios mínimos, que es la ESO y bachillerato, yo ya empecé en la universidad, empecé haciendo ciencias de la actividad física y deporte, empecé en la UCAM porque no era un buen estudiante, y luego me cambié a la universidad pública porque ya empecé a ver un poquito lo que era valorar un poquito la economía por el bien de mi familia. Y fue realmente en tercero de carrera cuando un profesor en concreto, yo le admiré de tal forma que quería ser como él. Entonces quería saber tanto como él. Realmente fue admiración lo que me hizo decir, vale, esto es lo mío. O sea, ahí fue cuando realmente descubrí que era mi pasión realmente. Mientras estaba un poco en velocidad crucero, pues como mucha gente pues, le pasa, pues, apruebas exámenes, estudias, escupes, apruebas y así, un poquito el círculo al uso de la vida. Pero es este profesor el que realmente me marca y me señala un poco el camino a seguir. Entonces, sí que es cierto que no hay que sí o sí pasar por la universidad para formarte como entrenador, como preparador físico o como nutricionista. Tenemos formación externa, como FPs, grados superiores, grados medios que te pueden ayudar, pero sí que es cierto que al final esa base mínima de conocimiento de anatomía, fisiología, teoría práctica del entrenamiento, biomecánica, etcétera, pues sí que tienes que tener esa base que ya sea de forma oficial con un grado universitario o de forma oficial con un grado medio superior, creo que sí que hay que tenerla. Y la verdad que en España tenemos la suerte de que tenemos muchísimas opciones, tanto públicas como privadas, que te pueden ayudar. Vale, y una vez que tú terminas esta carrera, ¿es cuando decides seguir formándote en el ámbito de la nutrición? ¿O pasa un tiempo, trabajas y al final dices, vale, me quedo cojo, me falta conocimiento de aquí, voy a seguir estudiando? No, de hecho pasan creo que por lo menos 6 años, seguro. Desde que yo termino la carrera, hago 1, 2, 3 másters dentro de lo que es la preparación física y conforme más ciencias de actividad física y deporte estudio, más me doy cuenta que se me está quedando cojo a algo. Y que siempre hago el mismo símil, pero yo al final le intentaba prescribir a Pepe y a Juan el mejor entrenamiento para Pepe y para Juan y veía que Pepe mejoraba mucho y que Juan no mejoraba tanto. Y yo pensaba, vale, esto tiene que ser porque Pepe come bien y Juan no. Perfecto, estudiamos nutrición, lo controlo todo y a partir de ahí, listo. Lejos de la realidad. Qué iluso era yo. Realmente la fisiología humana es mucho más complejo que todo eso y es cierto que el estudiar nutrición, el aplicar esos conocimientos dentro de mis planes de entrenamiento ayudaban y mejoraban mucho a mis deportistas, pero que ahí fue cuando realmente me di cuenta que la luz está mucho más lejos, mucho más lejos de lo que yo pensaba. Me ha encantado cómo lo has explicado. Creo que nos ha quedado claro a todos los oyentes que nos están viendo y a mí también. Porque al final somos seres muy complejos y cada uno tiene sus propias circunstancias, ya no solamente a nivel de entorno y sociales, sino también orgánicas. Y un metabolismo súper particular. Y haciendo también distinciones entre edad, sexo, bueno, en fin. Eso es. Tengo 2 cosas que quiero preguntarte antes de seguir. ¿Has dicho 3 másters? Tengo, sí, 3. La madre que Voy a me empezar el cuarto ahora. ¿De qué? Por favor, porque hay tantas cosas que se pueden estudiar de deporte. Bueno, pues a ver, tengo un primer máster que hice cuando terminé la carrera que era de alto rendimiento y salud. Era un máster oficial que de alguna forma me podía habilitar a hacer pues investigación, a meterme en la universidad y ahí es un poco el momento de decir, a ver dónde pongo el huevo. Después hice un máster de valoración funcional y biomecánica, que sí que me interesó, pues sobre todo porque ya estaba ya dentro del mundo del fútbol y quería, pues, de alguna forma, optimizar
individualmente las características artrocinemáticas de cada jugador para sacar el máximo potencial y al final intentar reducir un poquito la posible o hipotética incidencia lesional. Este año pasado he hecho un máster de preparación física en fútbol, muy específico ya de fútbol, y ahora pensaba hacer el máster de profesorado. Pues al final es otro campo diferente al que también me encanta, me apasionan los niños, la verdad que es otro campo que me gusta y que en algún momento me gustará probar como profesor. No es mi objetivo principal, no es mi, ¿cómo decirlo?, mi pasión, pero sé que me va a gustar. He trabajado mucho con niños y ha sido siempre una experiencia brutal, así que sé que me va a gustar. Son grandes maestros realmente. Y bueno, es cierto que de las personas que han ido pasando por aquí, casi siempre que tiramos hacia atrás experiencias en el cole, con maestros, con profesoras, lo que sea, casi siempre me dijo que no podía, me dijeron, se quedan o nos quedamos con estos recuerdos que te han marcado, ya sea para bien o para mal. Y me pone muy contenta también que a ti te inspirara este profesor y haya marcado o le diera sentido al camino que estaba siguiendo y que, bueno, sigue a día de hoy. Así que está muy, muy, muy guay. Y por otra parte, algo que has dicho al comienzo y quiero preguntarte, cuando tú entendías que no ibas a ser jugador profesional, ¿era porque es muy difícil o porque realmente no te sentías del todo quizá preparado para decir esta es la vida que quiero vivir? Por dos razones principales. La primera, técnicamente, había diferencias entre un jugador profesional y un jugador amateur como era yo. Pero segundo, y es lo que enganché a estudiar y despertar mi curiosidad sobre preparación física, es que yo me lesionaba más que el resto. Y yo no entendía por qué, yo no sabía por qué, yo quería entender por qué. Yo me lesionaba mucho más que el resto, siempre he tenido mucha facilidad para tener lesiones. Y yo me cuidaba más que el resto, yo lo sabía, era consciente, entonces quería saber por qué. Ahora algo sé, pero en su momento me despertaba mucha curiosidad y yo intenté estudiar o saber o intentar ver en qué campo puedo formarme para intentar mejorarme a mí mismo. Así que fue un poco por ahí por donde empecé todo esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, yo creo que hasta ahora cogeros blog de notas y un boli porque a esta persona hemos venido a exprimirla y punto. Vamos a ello. Siendo un poco más concreto con respecto a tu ámbito profesional, ¿cuál es tu trabajo entonces como preparador físico? Vale, yo realmente ahora mismo estoy compaginando dos trabajos. Por un lado tengo el más formal o el que de cara al público puedo mostrar, que es el de ser preparador físico de un equipo de fútbol, que ahora hablamos del que tú quieras. Y luego, por otro lado, tengo una especie de academia donde asesoro a personas online, ¿vale? Al final, el tema del mundo online aposté por ello hace ya muchos años, que fue cuando empecé un poquito con la página de redes sociales y demás. Y entonces compagino con las dos cosas. Y realmente son trabajos completamente diferentes, aunque en la mayoría de casos sean futbolistas y se ha preparado en física. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿en cuál nos metemos? Los dos. Los dos, vale. Dentro en el primer caso, en el caso de la dinámica de un equipo, bueno, pues es todo más a hacer un grupo, a construir un poquito una sinergia donde el objetivo sea común, donde adaptándote un poquito a las demandas del cuerpo técnico, del entrenador, de lo que te pide tu contexto, pues es intentar seguir dos objetivos, que es el de la preparación física. Intentar maximizar o potenciar el rendimiento de los jugadores a la misma vez que asumimos el menor riesgo posible para que sufran lesiones. Entonces, eso sumado a, lógicamente, un componente humano que hace que sea determinante, por al final nuestro trabajo como preparador físico dentro de una dinámica de equipo es que el futbolista se sienta cómodo físicamente, psicológicamente, en todo su todo, valga la redundancia, dentro del campo. Ese es nuestro objetivo, que se sientan cómodos dentro del campo. Y entonces, claro, al final es un trabajo tan multifactorial, tan sinérgico de diferentes áreas, que al final poner un nombre es complicado. Pero bueno, ese sería un poquito el primer campo. Y luego en el segundo, pues el segundo es estudiar mucho más individualmente el contexto, pues lo que tú has dicho antes, la edad, el género, las características individuales, los objetivos personales que tenga, el estado de forma del que parta, y a partir de ahí diseñar un plan, lógicamente en concordancia con lo que él puede hacer, puede llevar a cabo, para volver a utilizar, o sea, para volver a cumplir esos objetivos que he comentado de maximizar rendimiento y minimizar el riesgo de lesión. Qué bien explicado, ¿eh? Qué bien habla este zagal, por Dios y por la Virgen. No, es que Tengo trallado el discurso. Quería, además, incidir en algo muy concreto, porque creo que tenemos muy asociado el hecho de yo me pongo en manos de un preparador físico, una preparadora física, y me hace, o me da una tabla, o me prepara mi programa, pero ya en tu nivel profesional, ¿hay un plan para cada futbolista dentro del equipo? ¿Y hay un plan para Juan, para Pepa y para Juani asesorados individuales? Caso 1, en dinámica de equipo, es
complicado a veces, depende del contexto, porque tenemos recursos materiales limitados, a veces prácticamente ni hay, tiempo limitado, exigencias un poquito particulares y peculiares de los cuerpos técnicos. Entonces, dentro de una dinámica de equipo, yo he experimentado todo, desde planificar individualmente a cada jugador, desde hacer grupos, por ejemplo, 3 grupos, iniciación, intermedio, avanzado, y al final, digamos que en base al contexto en el que uno haría una cosa u otra, ¿vale? Pero no hay una fórmula ideal, ¿vale? Cuanto más individualizado sea todo, mejor, pero luego a lo mejor la logística te dice que no es el camino a seguir. Y luego para el entrenamiento online, sí o sí, 100% individualizado. Y ahí es donde realmente un entrenador online sí que puede marcar la diferencia, no solo por la prescripción de ejercicios que pone o por las pautas alimenticias que tiene que seguir el jugador, sino porque te das cuenta o conociéndole estudias que a lo mejor tiene una debilidad en el sistema, por ejemplo, digestivo y pones hábitos para mejorar el sistema digestivo. O, por ejemplo, el tema del famoso descanso. Si vemos que es una persona que la calidad y la cantidad de sueño no es suficiente, pues a lo mejor tenemos que poner estrategias o pautas para potenciar eso. Y a lo mejor no es seguro. Y eso va a ser mucho más diferencial que cualquier tabla de ejercicios o cualquier tabla de alimentación, 100%. Qué importante también saber esto y saber que a partir de ahí pues una planificación tiene mucho más sentido y está mucho más adaptada. Porque yo a continuación te iba a preguntar qué 3 aspectos te parecen esenciales para una buena planificación, ya a nivel individual, porque ya dinámicas de equipo me parece que es más complejo, para una planificación personal, con un asesorado o una asesorada, ¿qué 3 pilares son esenciales para ti? Edad, género, 3. Voy a decir 5, luego si quieres los ordenamos. Edad, género, estado de forma, historial de lesiones y luego artrocinemática individual, es decir, un poco las características, desequilibrios musculares, dismetrías, esas características con las que nacemos y con las que la mayoría no podemos jugar, pues serían esas. En orden, pues depende para qué queramos, a lo mejor te pongo unas u otras, pero bueno, vamos a dejar esas 5 y es suficiente. Antes de continuar, por favor, artrocinemática. Vale. Pónmelo en palabras fáciles para Pues, que nos enteremos. Bueno, nosotros de forma estructural nacemos con unas características biomecánicas muy concretas. Al final, tú, por ejemplo, la longitud que tenga tu fémur de nacimiento va a condicionar claramente cómo va a ser tu sentadilla, por ejemplo. Entonces, la gente te va a decir, no, la sentadilla tiene que ser así. Tu sentadilla tendrá que ser así, pero a lo mejor en otro caso no. Entonces, eso, claro, condiciona claramente desde cómo va a romper o cómo va a ser un poquito tu punto débil a cuáles pueden ser tus fortalezas. Entonces, un poco estudiar esos puntos débiles desde el punto de vista estructural o individual de cada uno te hace por lo menos saber por dónde puedes trabajar. Es que estoy flipando ahora mismo, claro, claro. Es que bueno, aquí luego está todo el mundo, incluida una servidora, viendo reels de cómo tienes que hacer la sentadilla perfecta o el peso muerto y dice, tío, yo no llego tan abajo. A mí me cruje antes la rodilla, yo no puedo. A mí no me da. Claro, entonces todo esto da mucho sentido a cómo nos podemos sentir desde el otro lado de la pantalla. El mundo de la salud es mucho más complejo del que tenemos un poco el alcance con el tema de los reels y las redes sociales, eso es cierto. Sí, totalmente. Vamos a seguir y quiero pasar un poquito al tema de la nutrición, ¿vale? Que sabes que a mí también me flipa y sé que podemos aprender muchas cosas de ti. ¿Hay algún alimento o algún grupo de alimentos que recomiendes en todos los casos? No voy a sorprender a nadie, pero diría que no y diría que depende. Son las respuestas un poco más seguras ahora. Sí que es cierto que hay alimentos que son mejores que otros, eso sí que lo sabemos. Y lo que podría decir aquí es el concepto de densidad nutricional. Creo que es lo que realmente puede ser más importante. Al final, que un alimento sea mejor que otro se puede resumir en que por 100 gramos de producto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, todo el mundo sabe que un kiwi es más saludable que una galleta. Pero realmente a la gente le preguntas ¿por qué? Y no va a saber decirte por qué. Pues te va a decir uno porque es fruta y el otro no, porque uno es un ultraprocesado. Sí, pero más profundamente de eso es que por cada 100 gramos de producto, el kiwi te va a aportar muchísimo más vitaminas, minerales que la galleta, que es, digamos que densidad nutricional tiene 0. Entonces, la densidad nutricional es el concepto que te dice que por cada 100 gramos de producto, ese alimento va a ser más rico, más denso nutricionalmente hablando que el otro. Entonces, pues, teniendo en cuenta las preferencias, los gustos, hasta las condiciones un poco, ¿por qué no decirlo?, religiosas o étnicas, pues ahí ya puedes establecer una lista de los mejores alimentos para cada persona, pero realmente hay alimentos que sí que son mejores que otros. Entonces, bueno, dentro de esa escala podríamos tirar de arriba abajo y podemos decir que de los mejores alimentos serían, pues seguramente los huevos, sería el marisco, serían las vísceras tipo hígado y
y la casquería son alimentos muy ricos a nivel nutricional, y de ahí hacia abajo, hasta ver otros, por ejemplo, como las galletas, que no aportan nada y que son esas calorías vacías que la gente popularmente conoce. Y conociendo esto que acabas de explicar, que además me parece que ha sido muy sencillo de entender y de comprenderlo, ¿recomiendas evitar algún tipo de alimento cuando planificas un plan de alimentación, una dieta, como queramos llamarlo? ¿O prefieres como incluir todo en una frecuencia más o menos evidente en función del objetivo? Sí y no. La variedad de alimentos es una de las mejores características que puede tener una dieta. Ahora, variedad no es incluir absolutamente todo. Al final, ese concepto de ultraprocesado sí que a nivel de densidad nutricional es muy bajo, entonces prácticamente no es necesario incluirlo en ninguno de los casos. Yo soy una persona que prioriza la adherencia a un hábito, a un estilo de vida, a el efecto a cortoplacista que la gente busca. Entonces, a mí no me preocupa del todo que un deportista mío se tome esto, se tome lo otro, siendo un alimento no recomendable de forma general, siempre y cuando tengan claro que dentro de 2 semanas, cuando le llegue el momento, al final creo que la suma de decisiones es lo que realmente diferencia, porque tú en tu día a día tienes que enfrentarte a muchas decisiones que el cómputo general, si tú aciertas en la mayoría de decisiones, al final tu salud va a ir aumentando, porque es muy fácil pecar. Siempre vas a tener muchos estímulos delante para hacerte cometer errores. Pero bueno, al final, ya digo, prefiero optar por generar una adherencia a largo plazo que a corto plazo. Entonces, no me obsesiono en prohibir. De hecho, prohibir creo que sería un error a nivel de planificación en alimentación en este caso, que ya digo, que al final formar un poquito más a los deportistas que otra cosa. Y ahora saliéndome de alimentos, bueno, saliéndome no, pero hablando de bebidas, por ejemplo, quitando el agua, ¿vale? Hablando de bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas y alcohol destilado o cerveza o vino, ¿qué pasa con todo esto? Cuando estamos hablando de un deportista de élite, o sea, una persona que está enfocada a rendimiento y que va a empezar la temporada en 2 semanas, o B, yo, por ejemplo, que no tengo esos planes. Pues poniendo entre paréntesis el tema del alcohol, que aquí en España lo tenemos muy normalizado y es algo cultural, porque es una toxina bastante grave, mucho más grave de lo que la gente quiere pensar que es, ya digo, por algo cultural y por todo lo bueno que puede estar esa cerveza que a todo el mundo le gusta. Poniendo entre paréntesis el tema del alcohol, luego todo lo demás tiene puede tener su uso, puede tener su cabida. Al final el contexto lo es todo. Al final, ¿es una Coca-Cola una opción saludable? Seguramente no. Pero oye, a lo mejor dentro de un contexto muy claro sí que puede ser una opción interesante. A lo mejor nunca va a ser la primera, pero sí que puede ser una opción. Guay. Y tanto para un deportista top como para una persona mortal estándar. De hecho, mira, la diferencia entre salud y rendimiento para mí es simplemente el riesgo que tú quieras correr. Es decir, salud y rendimiento. Para mí, una persona, yo realmente enfoco los planes de entrenamiento y nutrición de la misma forma. La única diferencia que tiene tanto el perfil de salud como el de rendimiento es el riesgo, la exposición a la lesión que va a tener. Un deportista profesional va a tener que asumir más riesgos, va a tener que, digamos que, por ejemplo, tensar más la cuerda a la hora de utilizar y gestionar las cargas que una persona de salud que no tiene un rendimiento, o sea, que no tiene una necesidad de rendimiento de competición muy programada. Entonces, claro, al final tiene más tiempo y, por tanto, menos necesidad de asumir un riesgo que esa persona de rendimiento. Pero realmente para mí no hay diferencia entre salud y rendimiento. O sea, al final es mejorar tu salud. Al final cada uno va a tener un objetivo en base a lo que su deporte o sus necesidades requieren, pero realmente en los dos casos sería parecido. Uh-huh. Y con el tema del alcohol, ¿qué hacemos? Fuera. Rotundo. Lo siento, pero fuera. No, está bien, bueno. O sea, las cosas claras, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto también necesitamos escucharlo, porque sí que es cierto que nuestra cultura, cultura de verbena, cultura de comida, que gastronómicamente España es súper diversa, súper rica, pero sí que es cierto que gran parte de las festividades, bueno, gran parte no quiero decir todas porque no las conozco, pero el alcohol, la comida y la fiesta son inherentes prácticamente. Así es.
Lo siento, pero es verdad que hay mucha gente que va a decir, no, pero a mí me ha dicho el médico, he escuchado que los médicos dicen que una copita de vino a la semana no está mal. Pues bueno, pues sí está mal. El alcohol es una toxina muy grave, ¿vale? Que genera muchos problemas de salud, pero bueno, ya queremos verlo, no queremos verlo, queremos asumirlo, no queremos asumirlo. Al final la toma de decisión de decir sí o no a las cosas que sabemos que son perjudiciales para nuestra salud, eso es una cuestión individual. O sea, tú pones en tu balanza, ¿qué quieres? ¿Disfrutar o salud? Pues ahí es donde vas a tomar un poquito la decisión, dependerá de ti. Y si yo fuera un deportista o una deportista de alto rendimiento, tendría la opción, quiero decir, siempre tienes la opción, ¿no? Pero realmente, antes de empezar, por ejemplo, una temporada o antes de competir, lo ideal es que, obviamente, tu cuerpo esté al 100. Por lo tanto, estas sustancias fuera. Igual que a lo mejor fumarte un paquete de cigarros. Pero es que no tiene, dentro del mundo de la salud y por tanto del rendimiento no tiene cabida ninguna. Lógicamente, los futbolistas beben alcohol, incluso hay futbolistas que hasta fuman. Pero, claro, van contra de su condición física. Y en el caso del fútbol, por ejemplo, el fútbol está evolucionando condicionalmente a tan cierto nivel que ya si no estás súper mega optimizado a nivel físico no vas a competir. De hecho, ni siquiera a niveles regionales o amateur vas a disfrutar del fútbol si no estás físicamente bien. Y es la realidad. Entonces, todo lo que puedas hacer para perjudicar ese rendimiento que tú tienes de forma individual, pues te va a venir mal. Eso es simple. Y al final, como tú has dicho antes, y me parece una buena forma de concluirlo, es como toma de decisiones a nivel individual. O sea, tú decides. Siempre así, siempre así. No en todo, pero en esto sí. O sea, en lo que bebemos y en lo que fumamos o comemos, sí que tenemos, dentro de nuestro contexto, de nuestro entorno, nuestras posibilidades, cierto margen de decisión. 100%. La salud está completamente sujeta a tu estilo de vida y tu estilo de vida está 100% sujeto a tu toma de decisiones. Y eso es así, inamovible. Y dicho esto, quería preguntarte por dentro de los mortales, la gente normal que no nos dedicamos profesionalmente al deporte y que queremos mejorar nuestra alimentación, tenemos nuestro plan nutricional. En caso, por ejemplo, de que seas tú el arquitecto de este plan nutricional, como preparador físico y también con la formación que tienes como nutricionista, ¿incluyes días libres de dieta o lo que se conoce también comúnmente como cheat meal? ¿O prefieres enfocarlo de otra forma? Sí, si quiero buscar un objetivo como prefiero a medio o largo plazo, quiero que mi dieta o quiero que mis recomendaciones sean a largo plazo y por tanto generen una adherencia y por tanto psicológicamente no pesen. Entonces sí que me gusta de alguna forma dar esa flexibilidad de dar libertad, ¿vale? Con esa comida libre, llámalo como quieras. Igual con el tema del entrenamiento. El entrenamiento es algo diferente porque ya cada vez tendemos los entrenadores a dejar menos días libres porque creemos que hasta un día de entrenamiento puede ser un día de recuperación. Entonces, claro, dentro del día no va a aparecer libre, va a aparecer algo, pero el objetivo realmente es el de mejorar y potenciar la recuperación. Pero con el tema de la alimentación, sí. Y ahí, por ejemplo, podríamos destacar también un tema interesante que es el tema de contar calorías. El tema de contar calorías es, a corto plazo puede ser algo interesante o algo efectivo, pero a largo plazo es algo muy difícil de sostener, ¿vale? Cuando, encima de todo, si realmente nos ponemos fisiológicamente profundos, sería muy difícil hacer cálculos de lo que... O sea, la gente piensa que contar calorías es la relación entre lo que entra y lo que sale, pero realmente no es tan sencillo. Tú sí puedes controlar lo que entra, pero no lo que sale. Es imposible controlar lo que sale. O sea, cada sistema digestivo es completamente diferente, hormonalmente somos diferentes, entonces es un cálculo que va a traer muchos errores y que, ya digo, a corto plazo puedes de alguna forma afinar algún momento en concreto un deportista, porque sí que es cierto que hay situaciones en las que interesa, pero que a largo plazo se hace insostenible. Madre mía, es que, claro, esto me parece muy importante, porque sobre todo con el tema de los días libres dentro de la dieta, creo que es un conflicto bien grande y de hecho muchas personas como que tienen miedo o quizás cierta reticencia a que le hagan una dieta precisamente por el concepto este de algo estricto, cerrado, inflexible. Y todo lo contrario, cada vez, por suerte yo creo, hay más preparadores físicos, más profesionales que entienden que esto va de hábitos y esto va de que tu vida cambie en un medio largo plazo, no que te pegues 3 meses siendo una campeona del copetín, pero que luego al cuarto digas, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Tiro la toalla porque no puedo más con esta exigencia. Y luego, por otra parte, lo que comentabas de contar calorías, porque a mí me ha pasado, ya no lo hago, pero lo típico de bajarte la aplicación, de decir, venga, un tomate, una zanahoria, venga, esto también, te puedes volver completamente por Dios y por la Virgen. Yo iba a decir gilipollas, porque es que llega un momento en el que digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y luego, si tienes suerte y no acabas
ya con problemas de salud mental o física más comprometidos, porque bueno, yo como superviviente de un trastorno de la conducta alimentaria, todo esto no ayudaba a nada. Y para ti, tú podías pensar que esas 100, 150 calorías iban a cambiarte el día, pues mira, ya nos lo ha dicho este muchacho. No, ¿vale? No. Así que, bueno, gracias por esta respuesta, porque creo que es muy necesario poner luz también sobre esto. Sí, y de hecho, bueno, aquí normalmente las personas cuando hacen su carta a los Reyes Magos de lo que quieren, cuando te dicen, hola, nutricionista, yo quiero esto, esto y esto, muchas veces tenemos el objetivo poner el objetivo a la consecuencia, que puede ser en este caso, por ejemplo, mejorar mi composición corporal, bajar un poquito el porcentaje de grasa, pero realmente nosotros, los profesionales que trabajamos con esas personas, tenemos que intentar educar a esas personas que realmente el objetivo no tiene que ser la consecuencia, sino el proceso. Y en base a eso, en construir hábitos que realmente sean sostenibles. Más que nada por eso como lo que has comentado, al final es un estado sostenible, psicológicamente hablando. Algo que, ya digo, puede ser momentáneo en algún momento concreto, sí que puede darse el contexto ideal, pero normalmente tenemos que pensar siempre a medio y a largo plazo. Guay. Que contrario un poco a lo que nos enseñan las redes sociales, que esa es otra. Total. Ahora hablaremos también de redes sociales. La suplementación, entonces, ¿tú la consideras necesaria para todas las personas? Necesaria, no, la considero interesante. Yo tengo una forma intrínseca de enfocar la suplementación y realmente parte de lo que piense la otra persona. Yo siempre le pregunto, ¿qué opinas de la suplementación? Hay gente que realmente es muy reacia a su utilización y hay gente a la que sí que está predispuesta a probar. Entonces, lo primero, sabiendo cómo piensa esa persona, es ¿cuál es tu estilo de vida actualmente? ¿Tienes ya la base, que es llevar una buena alimentación, una buena salud mental, un buen descanso y un buen entrenamiento? Vale, pues entonces podemos intentar. ¿Vale? Pero si no están esos 4 pilares bien sólidos, como la base de la pirámide, no tiene ningún sentido. Porque al final realmente la gente piensa que los suplementos son como algo mágico que realmente nos va a potenciar mucho nuestra composición corporal, nuestro rendimiento deportivo y que, claro, sí o sí hay que meterlo. Cuando realmente si le ponemos un porcentaje, sería un 5%, a lo mejor del éxito que tú acabes teniendo en tu deporte. Qué importante también porque no son la base. Son un complemento que puede ayudar o puede ser interesante, pero no son absolutamente esenciales, por tanto. Eso. De hecho, yo etiqueto siempre a mis deportistas en básico, intermedio, avanzado. El básico es el que no tiene esos patrones o esa pirámide o esa base de la pirámide establecida. Y ahí no hay suplementación para mí. Ahí es cubrir esos hábitos. Ahora, el tiempo en el que vas a estar en ese nivel de iniciación dependerá de ti. Si realmente cumples y al final cambias tu estilo de vida, sí que puedes saltar, para mí, a ese intermedio y empezar con la utilización de ese tipo de suplementos que sí que realmente pueden ser interesantes. Realmente en la mayoría de contextos lo son. Y hay suplementos que sí que están súper evidenciados, que son súper seguros y que solo nos van a traer cosas buenas, como es el caso de la creatina que todo el mundo conoce. Pero ya digo, al final, si no tenemos la base, todo lo demás no sirve de nada. Y partamos de una situación en la que la base está perfectamente construida o bien construida. ¿Hay algunos suplementos que tú consideres tu top 3, podríamos decir? Te podría decir los 3 que más utilizo. Y incluso también te voy a decir, te voy a decir los 3 que más utilizo, porque a lo mejor de cada contexto habría que realmente ver un poquito en cada caso. Para personas de salud, ¿vale? Muy interesante, si soy vegetariano o vegano, vitamina B12, 100%. Eso sí que es algo que nos puede traer graves complicaciones de salud si no tengo niveles adecuados, ¿vale? Porque además son irreversibles, entonces sí que es interesante. Pero bueno, salvando ese paréntesis, ¿vale? Yo diría la creatina, que también va a estar dentro del mundo de la salud y rendimiento, por igual. La creatina es el más estudiado, el más seguro, el más evidenciado, hasta el más barato, podríamos decir, aunque ahora está un poquito más caro, pero el mejor. Desde el punto de vista de la salud, sería el omega 3 y la vitamina D. Después el magnesio, son los 3 que más utilizo. Son 3 marcadores muy interesantes que nos van a asegurar muchísimo éxito en muchos procesos fisiológicos. Y luego, por otro lado, a nivel de rendimiento, pues estaría la creatina como el número 1, la cafeína como efecto agudo muy a corto plazo, porque realmente potencia muy significativamente el rendimiento físico y cognitivo. Y luego ya utilizaría algún tamponador, que pueden ser, por ejemplo, la betalanina o el bicarbonato, que es algo menos utilizado porque genera problemas gastrointestinales, pero también es súper interesante. Y luego ya, para los super pro, también me gusta utilizar los nitratos. Estos 2 últimos que has mencionado, me gustaría preguntarte por ellos, pero es que no tengo tiempo. Resúmeme lo que hacen. Son tamponadores. A ver, realmente, el tema de los tamponadores, que es el tema de la betalanina y el bicarbonato, retrasa la fatiga. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a Bien. dejarlo ahí. Es un poquito la forma de... Ya está, de no ponernos fisiológicamente a explicar un poquito de lo que pasa. Me encanta. Retrasa la fatiga, funda. ¿Y los nitratos? Los nitratos utilizan un poquito o tienen el objetivo de aumentar el óxido nítrico, que lo que de nuevo hacen es mejorar un poquito la fluidez sanguínea, el flujo sanguíneo, para evitar pues calambres, mejor capacidad contráctil, flujo sanguíneo. Vale, genial. Me encantan los resúmenes, porque es que la verdad, ¿veis? Sí. Pero no nos flipemos porque esto es para pros, ¿vale? Bueno. No empecemos por aquí, o sea, no empecemos por aquí. Eso... La pirámide se construye desde abajo. Esto ya, si toca, y que nos lo prescriba alguien profesional. Que también, yo creo que también al aumentar la presencia en supermercados, en tiendas, de todo este tipo de productos, sí. Es como que, bueno, me echo los yogures al carro de la compra y ¿por qué no? Voy a echarme también estos BCAAs, que no sé ni lo que es, pero... Exactamente, es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y es como, bueno, es que yo creo que a lo mejor teníamos que poner un poco más de seso en todas estas decisiones. Venga, de hecho destacamos de nuevo. Pilares, cantidad de movimiento, lo que se mueve una persona. Descanso, calidad y cantidad del descanso. El estrés y la salud mental, importantísimo. Y me falta uno. Hemos dicho descanso, y la alimentación, claro. Son los 4 pilares. Genial, porque justo ahora te iba a preguntar cómo podemos mejorar nuestra salud, pero claro, mejorando y optimizando. Pues ya te lo he contestado. Genial. Bueno, ya te lo he contestado. ¿Y hay algún hábito concreto que te guste añadir a la rutina o recomendarlo? Sí. Por ejemplo, la exposición al sol. Sí, me encanta. De hecho, mi cuestionario siempre aviso a la gente que cuando... lo más importante para un entrenador es conocer a su deportista. Y ahí, para mí, lo más interesante, y además le digo, enróllate. Te va a pasar un cuestionario, enróllate todo lo que puedas. Después ya hago una videollamada con él y hago una entrevista porque quiero hablar de unos temas en concreto. Y le digo, no te asustes con las preguntas que vas a ver, porque hay algunas que son curiosas, ¿vale? Por ejemplo, una es esa, ¿cuánto tiempo te expones al sol diariamente? Hay gente que realmente, o sea, es una epidemia. El tema de la falta de vitamina D es una epidemia, una pandemia, podríamos decir, muy, muy seria y muy grave, de la que no se habla. Pero en un sitio como que tenemos 350 días de sol, como en Murcia, que en los datos de 2023 tengamos hasta un 87% de déficit de vitamina D, es algo muy serio, porque la gente no hace vida al sol y porque nos han metido un poquito en el coco que el sol nos hace daño a la piel y que nos genera cáncer y demás, y al final la gente le tiene miedo al sol, cuando es es un pilar para mí básico de la salud. Entonces, bueno, dentro de ese cuestionario, una de las preguntas que lanzo es esa. Entonces, en base a lo que yo percibo de cómo puede estar su sistema hormonal, de cómo puede estar su sistema digestivo, de cómo puede estar su sistema inmunitario, pues yo aplico diferentes hábitos. Tengo algunos establecidos para cada cosa. Pero sí, hay muchísimos y podríamos hablar de cualquiera. Hay pues, desde exposiciones a agua fría, ayunos, el contacto con la naturaleza, cronobiología, es decir, ajustar un poquito los ritmos circadianos, el tema de la luz azul, todo eso suma mucho. O, mejor dicho, no suma, sino resta en el caso de no seguirlo. Pero así podríamos poner muchos ejemplos. Qué interesante. Sobre todo, centrándonos en el tema de la calidad y cantidad de sueño, ¿cómo podemos, en general, mejorar nuestro descanso? Porque sí que es cierto que yo cada vez escucho más que duermo fatal, es que me levanto y estoy cansada, pero también es cierto que nos vamos a dormir con el móvil en la mano, que vivimos en casas con luz artificial, ¿vale? Porque de forma normal, cuando se hace de noche, no es que deje de haber luz en nuestra casa, o sea, se hace de noche, pero tú tienes tu bombillita en tu habitación. ¿Cómo podemos hacer para hacerle a nuestro cuerpo más amable la vida en el siglo XXI? Podemos dar recomendaciones de nivel básico, intermedio y avanzado aquí, porque yo creo que... voy a lanzarte ideas y luego ya que cada uno coja las que pueda. Al final, la calidad del descanso, que no es la cantidad, que la gente se centra siempre en la cantidad, cuando realmente es mucho más relevante la calidad, va a depender de la calidad de la cantidad de melatonina que tu cuerpo sea capaz de sintetizar. Entonces, para ello, estrategias para conseguir melatonina, y la melatonina no es la hormona la suplementación que vemos en el supermercado, como has dicho. ¿Se puede utilizar melatonina? Sí, pero primero vas a intentar coger esos hábitos para que de forma endógena nuestro cuerpo sea capaz, ¿vale? Limitar el uso de cafeína 12 o 8 horas previas a acostarnos. La limitación de la luz azul, seguramente la más importante y la que menos hagamos. Respetar, por ejemplo, un horario donde siempre me voy a la cama a la misma hora, ¿vale? Separar la última ingesta, es decir, la cena, por lo menos 2 horas antes de acostarme. Si puedo, utilizar la cena como una fuente rica en triptófano, que es un precursor de la melatonina. Alimentos ricos en triptófano, pues el huevo, el pescado blanco, por ejemplo, bueno, el graso también, pero las almendras, los lácteos, todo eso, por ejemplo, se puede potenciar
la liberación, ya digo, de primero triptófano, serotonina y melatonina. Es un poquito una cascada de eventos endocrinos. Más estrategias que podamos utilizar, bueno, el uso de luz roja o luz cálida dentro de casa, el mantener, por ejemplo, la temperatura ideal para el descanso, la concreta serían 17 grados, pero esto ya sería friquear muchísimo, no hace falta, pero bueno, es verdad, realmente en verano vamos a descansar peor que en invierno por esa temperatura. Y yo digo, bueno, un poco así se me han ocurrido todos esos, pero ya son muchos, ya son muchos, o sea, ya tienes para dar y regalar. ¿Veis cómo tenéis que coger bloc de notas y un boli? Porque es que esto al final que no se nos escape nada, que no deja de ser muchos aspectos en los que quizá ni siquiera reflexionemos. Seguro, 100%. Por ejemplo, como el tema de la temperatura, pero es súper obvio. En plan, en verano, ¿cuánta gente dice, pues es que no he dormido nada? El calor, la humedad, los mosquitos. Luego en invierno, bueno, tienes frío, si tenemos la suerte de poder taparnos, pues ese confort térmico que está descrito tanto en animales como en personas es súper importante. Y de hecho, aterrizando, por ejemplo, un ejemplo que se me está ocurriendo muy reciente, hace unos 3-4 meses me vino un chico que quería mejorar su rendimiento, en este caso era algo estético solamente, y cuando yo me pongo a estudiar su caso y veo cómo entrena, cómo digo, ostras, este chico hace muchas cosas bien. Y de repente veo en el cuestionario que tengo que duerme 3 horas y media, 4 cada día, porque lleva un estrés increíble y, bueno, pues este tipo de contextos de vida que son bastante frecuentes. Y le digo, vale, tú haces muchas cosas bien. Mira, solamente haz esto, esto y esto, y dentro de 2 meses me dices cómo vas. Bueno, pues simplemente haciendo técnicas de relajación, de meditación para descansar un poquito mejor, intentando hacer esas dietas ricas en triptófano junto, en este caso sí que utilizamos suplementación, que luego hay suplementación interesante para el tema del descanso. Y luego utilizar un poquito, separar el entrenamiento de las horas previas al descanso. 2 horas después me escribe y me dice otra cosa completamente diferente. Qué ingenuo era, me dijo. Y esto es así. Claro. Sí, lo sencillo, entre comillas, cuando aplicas el conocimiento, ese cambio de hábitos quizá no sea tan complejo como parece en nuestra cabeza, pero necesitas que te digan, prueba de esta manera. Así es. Te iba a preguntar por los suplementos para el descanso. Vale, bueno. ¿Cuáles te parecen interesantes? Podemos empezar por la consecuencia o por la precursión. Yo siempre me gusta más el darle las pautas a nuestro cuerpo para que genere, ¿vale? Más que directamente dárselo, ¿vale? Tenemos la opción más sencilla, que es la del uso de la melatonina, la gente conoce, pero luego hay otros que realmente son precursores que me gustan más. Uno sería el extracto de cereza, súper interesante. La ashwagandha sería uno de los que también realmente, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, parece tener o poseer un efecto muy, muy, muy marcado y muy significativo. Y luego ya digo, al final sería utilizar la melatonina, que es ya como el último recurso, que ha tenido idas y venidas a nivel de la comunidad científica. Al principio sí que parecía que mostrar resultados increíbles, luego se puso un poquito más en controversia y ahora otra vez ha vuelto a coger la fuerza con la que empezó. Así que los tres son interesantes, pero yo prefiero ir de la base de la pirámide hasta arriba. Bien. Ahora ya entrando en un ámbito más personal, preguntándote ya en concreto por ti y tu experiencia. A pesar de ser preparador físico, de hacer deporte desde que eres pequeño y ser, pues, bueno, el deporte ha sido parte de tu vida y lo seguirá siendo, probablemente. Entonces, aún así, tú, entiendo que como ser humano, tendrás que lidiar con momentos o habrás lidiado con momentos de quizá mala imagen corporal o un bajón físico de que veas que el cuerpo no te da, que los entrenamientos no son como a lo mejor tú te planteas. Lo primero, si te ha pasado. Lo segundo, ¿cómo lo gestionas o abordas? Sí, lógicamente ha pasado. Hemos tenido todos días malos, hemos tenido todos momentos de bajón, tanto la imagen corporal o la percepción que tienes tú, tu autoconcepto y autoconocimiento. Pero bueno, ahí realmente el único consejo que puedo dar es el de trabajar eso. O sea, al final poner parches o soluciones rápidas, como pueden ser operaciones estéticas o cosas así, lo desecho completamente, y la recomendación sería un poco cuidar psicológicamente un poco ese aspecto, ese autoconocimiento, ese autoconcepto, que realmente es, ya digo, el que a largo plazo nos va a permitir ser felices, que es el objetivo. Además, entiendo que de esto has hecho mención al principio, tanto en deportistas que están compitiendo a un alto nivel, como en personas mortales de a pie. La salud, no solamente física, sino mental, el equilibrio en cuanto a emociones, de mentalidad, el tener una cabeza saludable, es súper importante en todo esto. 100%. De hecho, he comentado antes que el objetivo de un probador físico, más allá que mejorar el rendimiento y que minimizar el riesgo de lesión, es el de conseguir que su deportista se encuentre cómodo dentro del campo, consigo mismo,
eso puede ser un aspecto psicológico. Y si yo psicológicamente ayudo a dar con la clave para que ese jugador así se sienta, yo he hecho bien mi trabajo como preparador físico. Y a lo mejor no he hecho la tabla de ejercicios ideal o he puesto la tabla de alimentación perfecta para él. Simplemente le he dado, yo qué sé, unas pautas muy sencillitas o le he ayudado desde el punto de vista personal, que he conseguido un poquito el objetivo, que es el por el bien de todos. Al final, un deporte colectivo, lo bueno que tiene es eso. Total. ¿Y ha habido en tu vida algún momento realmente complicado que tú digas, hostia, aquí estuve bien jodido? Y, Muchos. y que haya supuesto un punto de inflexión, es decir, las crisis siempre son oportunidades de crecimiento, Sí. lo veamos o no en el momento. Cuando reflexionas posteriormente te das cuenta y dices, coño, pues de aquí salí de esta manera, de aquí aprendí esto. ¿Hay algún momento, como digo, que haya sido especialmente crudo, especialmente difícil y que te haya, bueno, que lo hayas superado de determinadas formas, que te apetezca compartir? Sobre todo porque a vosotros a lo mejor os parece que es poco inspirador, pero todas las personas que nos escuchan aprenden mucho y se pueden sentir muy identificadas con todo lo que estamos hablando aquí, y estoy segura de que siempre es enriquecedor escuchar cómo pues subo esa cuesta que me parecía imposible, supero este tropezón que me partió la cara 5 veces y al final pues no deja de ser otra forma también de conoceros un poco mejor. No voy a descubrir América cuando digo que en los dos casos de los que yo he tenido o los bajones más importantes en mi vida, no voy a descubrir América cuando digo que al final es apoyándote en las personas cercanas. Pero es cierto que es que el potencial que tienen las personas para sumar es increíble. Por eso realmente soy tan sociable. Creo que la gente, el ser humano tiene una capacidad brutal para hacer que tu mente cambie. Entonces, yo he pasado situaciones muy críticas entre comillas, al final, dos baches muy destacados con respecto a otros en mi vida. Uno fue el fallecimiento de mi padre cuando tengo 15 años. Con 15 años tenemos menos herramientas para gestionar o para levantar la mano y pedir ayuda. Y mi cuerpo explotó por diferentes vías. Y al final, hasta cuando realmente tengo una conversación concreta con unos amigos, que a partir de ahí dijo, anda, pues mira, pues esto es un poquito lo que necesitaba. Claro, ahí tienes 15 años, es normal que a lo mejor no lo sepas. Ahora sí que un poquito el tema de la salud mental, el tema del rol del psicólogo, está un poquito, gracias a Dios, poco a poco creciendo. Y que parece que ir al psicólogo ya no es que estar loco, sino que simplemente quieres gestionar o ayudar un poquito a ti mismo a mejorar un poquito de salud mental. Y luego recientemente he tenido pues una lesión grave que ha sido un punto muy relevante en mi vida porque tuve graves consecuencias y que parecía que al final todo parecía mal y podía tener consecuencias crónicas, y ahí cuando realmente te das cuenta y valoras cosas que en tu día a día vas atropellado, y desde personas hasta el simple hecho de poder andar, ir al gimnasio andando. Cosas que no valoramos y que al final, hasta que de alguna forma la vida te los quita o te dice, oye, atento a esto, entonces te das cuenta que, ostras, que la vida es mucho más que eso. Entonces, cuando tocas fondo es cuando realmente subes y ves todo desde arriba y dices, joder, qué afortunados somos por lo que tenemos. Solamente por el sitio donde hemos nacido, somos unos auténticos privilegiados. Eso es así. Totalmente. Antes de concluir, porque sé que vamos justos, bueno, pero me da igual. Luego hablamos del tiempo. Lo primero, te quería dar las gracias por compartir todo esto, porque es inspirador escucharlo y creo que muy pocas veces hacemos el esfuerzo, hay que joderse, tener que llamarlo esfuerzo, pero de dar gracias por lo que nos rodea, ¿no? Como tú has dicho, por donde hemos nacido, tengo una casa, duermo en una cama, tengo agua caliente, tengo un entorno que me suma, o sé alejarme de un entorno que no me suma, y de poder caminar incluso para ir andando al gimnasio. Entonces, eso es. Muchas gracias por hacernos reflexionar sobre esto. Y para ir concluyendo, Fernando, ¿cuáles son tus hobbies? Mis hobbies. A mí lo que más me gusta del mundo es el fútbol. Después del fútbol, todo lo demás. Diría, me encanta la música. La música prefiero quedarme ciego a quedarme sordo, solo por el hecho de poder escuchar música toda la vida. Lo tengo clarísimo. Me gustan los videojuegos y me gusta viajar. Serían un poquito mis hobbies. Sí.
Tengo más, pero Bueno, lo más también. importante son esos, sí. Ese top 4 me gusta. Y bueno, antes de concluir, porque, en fin, ya sabemos que esto se iba a quedar corto, pero bueno, yo creo que el viaje ha sido maravilloso. Le hemos pedido, al igual que a todos nuestros invitados, que traiga su equipaje y que nos lo presente antes de cerrar. Así que, pues, cuando quieras. Bueno, pues como esto sí que es algo nuevo y la verdad que no sabía qué traer. Sí que tenía claro una cosa, que es este collar, que lo voy a dejar para el final para explicarlo, pero bueno, en primer lugar, el balón de fútbol, que es lo que... Pues, ya está. Mi vida ha ido alrededor de esa esfera maldita, que tantas alegrías y disgustos me ha dado. En segundo lugar es la música y he decidido traer mi disco favorito, de mi grupo favorito y donde está la canción favorita de mi vida, que es Linkin Park. Y luego en tercer y último lugar, pues el collar bueno, es un collar que cuando la primera vez que tengo que salir al extranjero mi madre me lo regaló, es el anillo de boda de mi padre. Y entonces, claro, el potencial o el valor personal que tiene, tanto para ella como para mí, se ha hecho porque no me lo quita desde entonces, así que siempre va conmigo y es... Este sí que es el único, de todas las cosas que me tengo que llevar en una maleta realmente, sería esta la única. Bueno, pues yo es que estoy todavía flipando, o sea, de todo lo que hemos hablado, de lo bien que es... He percibido que has bajado un montón de conceptos que pueden parecer muy complejos a tierra y luego también de tu experiencia personal. Así que quería darte las gracias por acompañarnos, que sé que tienes mucho jaleo, pero de hacernos un hueco y venir aquí a echar un rato con nosotros, muchísimas gracias. A ti, Celia, estamos muy a gusto, bueno, a ti y a todo el equipo. Ha sido, la verdad, es una experiencia muy bonita y nada, que os felicito por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias y ojalá en un futuro, que sé que seguramente te va a ir lejos, por eso decía, digo, a este Zagal tenemos que entrevistarlo ya, por Dios, que seguramente se nos va, que este no para mucho tiempo por aquí, pues que el futuro nos vuelva a encontrar, si tiene que ser así. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros, un abrazo.